Hola, soy Francisco Bermúdez y en esta clase vamos a ver el diagnóstico diferencial de la miopatía. Es una clase que pertenece a la asignatura de neurología y creo que es un tema que da para poner preguntas muy difíciles porque hay enfermedades rarísimas con unas características también muy difíciles de aprender. Es demasiada información en este tema, así que lo que voy a intentar va a ser hacer una clase útil para orientar los casos clínicos que nos pongan en el MIR y luchar esas preguntas tan difíciles. Espero que sea de utilidad esta clase. Pongamos que nos presentan el caso de un paciente con debilidad. Cuando tenemos un paciente con debilidad tenemos que preguntarnos ¿de dónde puede provenir esta debilidad? Y a grosso modo puede provenir de 4 sitios. Puede provenir de la corteza o de la primera motoneurona, que nos dará una clínica típica. Puede provenir de la segunda motoneurona, que es la que forma el nervio periférico y es la que sale por el acto anterior de la médula espinal. Otro sitio donde se puede producir el daño que produzca debilidad. El daño también puede estar en la placa motora, en el sitio donde la segunda motoneurona se une con el músculo. Y el daño también puede estar en el propio músculo, en que haya una destrucción muscular y por eso no se pueda llevar a cabo una contracción muscular efectiva y tengamos debilidad. Esto es una miopatía, lo que nos ocupa en esta clase. Vamos a ver un dato típico de cada uno de estos orígenes, que nos va a permitir rápidamente, al verlo en el enunciado, orientar el caso clínico. Si nos dicen que el paciente tiene espasticidad, que tiene reflejos aumentados o que tiene Babinski tensor, directamente a buscar causas de problemas en la primera motoneurona. Si nos dicen que tiene disminución de la sensibilidad, porque el nervio periférico es motor y sensitivo, o fasciculaciones, directamente a problemas de la segunda motoneurona. Si vemos juntos problemas de la primera y de la segunda motoneurona, vamos a pensar directamente en un GLER. Muy rentable este concepto. Si nos quieren orientar a patología de la placa motora, nos van a hablar de debilidad fluctuante, de debilidad que fluctúa con los esfuerzos o que fluctúa a lo largo del día. Y también debilidad que es asimétrica y que es variable, que va cambiando de grupos musculares. Y si nos quieren orientar a lo que nos ocupa en esta clase, a las miopatías, a daño en el músculo, nos van a hablar de una debilidad simétrica y proximal, muy característico que afecta a la cintura pélvica y a la cintura escapular, que tienen los reflejos conservados, porque los nervios están intactos, el único problema está en el músculo, y si los nervios están intactos tenemos los reflejos conservados. Y tiene un patrón electromiográfico muy característico, con reclutamiento completo, porque están intactos los nervios y las placas motoras, y con potenciales disminuidos, porque tenemos menos fibras musculares, porque existe destrucción, tenemos menos músculo. Vamos con la clasificación de las miopatías. Esto es horrible. Hay muchísimas miopatías muy raras y con características muy difíciles de aprender. Es demasiada información. Así que vamos a ir a lo más rentable. Y lo más rentable son algunas miopatías hereditarias inflamatorias, que son las que vamos a ver en esta clase. Y del resto, pues vamos a ver algún detalle rápido que nos puede orientar hacia cada tipo de miopatía. Si nos quieren hablar de una miopatía mitocondrial, nos van a hablar también de problemas encefalopáticos, de problemas oculares, nos van a hablar de fibras rojo rasgadas y nos van a hablar también de que tiene una herencia materna, típica herencia de las enfermedades mitocondriales. Si nos quieren hablar de una miopatía debido a una canalopatía, nos van a hablar de que tiene una debilidad miopática, pero fluctuante, y muy relacionada con el consumo de alimentos, con la ingesta alimenticia. Esto es característico de algunas canalopatías. Cuando nos quieren hablar de una miopatía endocrina, pues va a ser una miopatía que se desarrolla en el contexto de una enfermedad endocrina, como puede ser la diabetes. Una debilidad a nivel de la cintura pelviana en el contexto de una diabetes nos suena a una miotrofia diabética. Y una miopatía secundaria a sustancias, sobre todo nos van a querer orientar a ello cuando el paciente esté consumiendo uno de estos fármacos que causa tanto daño muscular. Característico, los corticoides que causan muchísimo daño muscular y el alcohol, que es una sustancia que provoca tanto daño muscular como daño neuropático, también muy característico esto. Y por último, cuando nos presenten el caso de un anciano que se rompió la cadera hace 2 meses, que lleva 2 meses en reposo y ahora cuando quiere volver a andar le cuesta mucho, siente que tiene mucha debilidad en las piernas, esto no es ninguna de estas cosas raras, no nos tenemos que liar la manta a la cabeza y tenemos que pensar en lo más obvio, en que tiene una atrofia por desuso. Y es que esta trampa nos la han entendido más de una vez en el MIR y no debemos caer en ella. Debemos tener sentido común y debemos leer las preguntas y analizarlas con eso, con sentido común. No ir a lo más raro. Y vamos con lo que nos ocupa en esta clase, que son las miopatías más importantes de cara al MIR, las más rentables, que son 2 hereditarias, el Duchenne y el Steiner, y 2 inflamatorias, la dermatopolimiositis y la miositis por cuerpo de inclusión. Vamos con el Duchenne. ¿Cuándo pensamos que tenemos un caso de Duchenne? Cuando nos presentan un niño, y siempre va a ser un niño porque es una enfermedad con herencia recesiva ligada al X, que a partir de los 2 o 3 años empieza a tener clínica de debilidad muscular, sobre todo a nivel de la cintura pélvica. Y esta debilidad a nivel de la cintura pélvica hace que no sea capaz de levantarse correctamente. Se levanta de una forma muy rara, que es lo que vemos en la imagen. Esto se llama maniobra de Gower, muy característico de la distrofia de Duchenne. También se le asocia deterioro mental, sobre todo alteraciones en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo verbal.
y como es una enfermedad genética de la que sabemos el gen que la produce, la vamos a diagnosticar con un análisis genético. ¿Y cuál es el pronóstico de la enfermedad de Duchenne? Es nefasto. Casi ningún paciente de enfermedad de Duchenne con una forma de enfermedad de Duchenne típica va a superar los 20-25 años de edad y mueren a causa de insuficiencia respiratoria por destrucción de los músculos respiratorios. Vamos con la distrofia miotónica de Steiner. ¿Qué es característico de la distrofia miotónica de Steiner? Pues su propio nombre indica, la miotonía, porque aparte de la debilidad ocasionada por la distrofia, tiene miotonía, que es incapacidad para relajar correctamente los músculos, y esto sobre todo en los pacientes con Steiner se ve a nivel de la mano, muy característico esto de la enfermedad de Steiner. Aparte de esta característica, cuando nos pongan debilidad con miotonía y calvicie, catarata, bradisiquia o alteración de la conducción cardíaca, nos están orientando claramente a un Steiner. ¿Cómo se transmite el Steiner? De forma autosómica dominante, y es una enfermedad por repetición de triplete. Y las enfermedades por repetición de triplete tienen una característica muy típica, y es que se produce anticipación. A medida que van pasando las generaciones, va habiendo más triplete, y si va habiendo más triplete, la enfermedad va siendo más grave y se va produciendo antes, y su pronóstico es peor. Así que el pronóstico va a ser variable, y la edad de aparición también, aunque casi nunca va a aparecer antes de los 20 años, y esto lo diferencia mucho del Duchenne. También la diferencia del Duchenne, que la CPK va a estar normal, como mucho un poco elevada. En el Duchenne está mucho más alta y tiene un electromiograma muy característico, en el que aparte de la debilidad miopática, vamos a ver la miotonía. Vamos con la dermatopolimiositis, que es una enfermedad autoinmune de causa autoinflamatoria. Pero en algunos casos es característico que se asocie a fenómenos paraneoplásicos. Una dermatopolimiositis ya en una edad un poco más avanzada, vamos a sospechar que hay una neoplasia de fondo. Característico, tiene una CPK altísima, sobre todo cuando existe un brote, así que estos niveles de CPK, aparte de ser altos, están relacionados con la actividad. ¿Y cómo diagnosticamos una dermatopolimiositis? Pues los criterios para diagnosticarla son la clínica, la biopsia, una biopsia en la que veamos infiltrado inflamatorio y destrucción muscular, enzimas muy altas, sobre todo la CPK, y electromiograma, en el que damos el típico electromiograma de las enfermedades miopáticas. ¿Y por qué pongo eso de derma? Porque dermato y polimiositis son dos cosas diferentes. La dermatomiositis es igual que la polimiositis, pero se le añade que existen manifestaciones dermatológicas, y estas manifestaciones dermatológicas son esas manifestaciones típicas que vemos en reuma, el eritema en heliotropo y las pápulas de Gottron. Y la dermatopolimiositis sí tiene tratamiento, la podemos tratar con inmunosupresores y muy útiles en los brotes, los corticoides, y como hemos visto los corticoides son bastante dañinos para el músculo, así que cuando tratamos una dermatopolimiositis con corticoides, al principio vamos a ver que aumenta la CPK, que aumentan las enzimas de daño muscular, pero después cuando ya se contrarresta la inflamación, ya vamos a ver cómo disminuye la CPK y cómo los corticoides son efectivos en los brotes de esta enfermedad. Y vamos con la miositis por cuerpo de inclusión, que lo que nos vamos a fijar sobre todo es en lo que es diferente de la dermatopolimiositis, porque es otra miositis inflamatoria, pero que lo que tenemos que buscar es qué es la diferencia de la dermatopolimiositis. Es característica de varones por encima de los 50 años y sobre todo no está asociada a neoplasia ni a ningún otro antecedente de interés. Su afectación es también distal, aparte de la típica afectación proximal de las miopatías, también tiene mucha afectación distal. Tiene un patrón electromiográfico característico porque aparte del patrón miopático tiene también neuropatía, que eso no lo vemos nunca en la dermatopolimiositis, o casi nunca. Tiene una CPK que no llega a los niveles tan extremos que llega en la dermatopolimiositis. Está elevada, pero no mucho. Y, muy importante, no suele responder al tratamiento. Aquí los inmunosupresores y los corticoides sirven para muy poco. No hay casi forma de frenar la progresión de esta enfermedad. Y aquí pongo la imagen de una biopsia, que la pongo sobre todo porque es que este año nos preguntaron en una pregunta relacionada a imagen sobre este tema, y fue una pregunta extremadamente difícil, pero vamos a ver que se puede luchar. Nos ponen el caso de un hombre de 67 años con un caso típico de miopatía, con una debilidad muscular proximal, no refiere ingesta de fármacos ni antecedentes familiares de interés de enfermedades neuromusculares. Esto nos excluye ya que sea una miopatía secundaria a la toma de sustancias, y nos excluye también, o por lo menos nos da a entender, que no es tampoco una miopatía hereditaria. Nos dice que está afectado el cuádriceps y la mano. Tiene afectación proximal, pero también afectación distal. Y la CPK está en unos valores altos,
pero solo 5 veces más alto que los valores normales, no los 40 veces los valores normales que podíamos ver, por ejemplo, en la dermatopolimiositis. Y con esta información vamos a intentar luchar esta pregunta, aunque sea muy difícil porque lo que nos describen son patrones anatomopatológicos. En la opción 1 nos hablan de la dermatomiositis. Parece que la dermatomiositis es característica de mujeres más jóvenes, salvo que existe una neoplasia, que no nos la cuentan en este caso, y suele tener una CPK bastante más alta, que en este caso no es tan alta como podríamos esperar, así que esta dudamos que sea. En la opción 2 nos cuentan una miositis por cuerpo de inclusión, que esto ya no suena mejor, porque es un hombre con 67 años, es decir, a partir de los 50 años, con una debilidad proximal y distal, y con una CPK que está alta, pero no muy alta. Además nos dice que no va a ser secundaria a la toma de fármacos, ni tiene antecedentes familiares de interés, que esto también nos cuadra con miositis por cuerpos de inclusión. La tercera opción, pues yo cuando vi esto en el examen no tenía ni idea. Una miopatía necrosante autoinmune, yo no sé lo que es, pero bueno, nos describen que hay inclusiones lipídicas, pues vamos a buscar inclusiones lipídicas ahora en la imagen. Y la última opción nos ponen una distrofia miotónica de Steiner, que si nos dicen que no tiene antecedentes familiares de interés, esto nos está descartando con bastante seguridad la distrofia miodónica de Steiner, porque siendo una enfermedad hereditaria autosómica dominante, sería raro que no tuviese algún antecedente. Miramos la imagen, que si sois tan expertos como yo en anatomía patológica, pues veréis poca cosa, pero bueno, a mí me da para ver que no hay inclusiones lipídicas, o yo por lo menos no las veo. Y entonces descartamos la opción 3 y marcamos la opción 2, y efectivamente era la opción 2, era una miositis por cuerpo de inclusión. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay que luchar todas las preguntas, aunque no sepamos mucho y aunque sean preguntas extremadamente difíciles, como dice Curvelo, un poco que me sé, un poco que me invento, y al final siempre puedo descartar alguna opción y tengo más probabilidades de acertar. Espero que esta clase os haya sido de utilidad y mucho ánimo con la preparación.